Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de la Estrategia Aprende en Casa 2. Yo soy la profesora Norma Talía Montaño Andrade y me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes y dirigirme principalmente a quienes cursan el primer grado de secundaria. Así es, y yo soy Leslie Mendívil y es un gusto encontrarnos de nuevo en una sesión más para Lengua Materna 1. Esta sesión lleva por nombre Emociones que quiero provocar y a lo largo de los siguientes minutos trabajaremos juntos el aprendizaje esperado. Escribe cuentos de un subgénero de su preferencia y haremos énfasis en utilizar recursos narrativos, voces y perspectivas para crear emociones. Es importante que participen en las actividades que se propongan en la sesión, por lo que les sugiero que tengan listo su cuaderno y un lápiz o bolígrafo para que anoten lo más relevante, así como las preguntas y reflexiones que surjan durante el desarrollo de las actividades y de la información que presentará la profesora. También les sugiero que tengan a la mano su libro de texto de lengua materna para que puedan apoyarse y ampliar la información. ¿Listas y listos? ¡Iniciamos! ¿Alguna vez han escrito un cuento? Si es así, ¿qué recursos utilizan para crear emociones? Para que el personaje y las situaciones se lean verosímiles, es decir, creíbles, y que quien lo lea se identifique con lo que dice el narrador o los personajes. Bueno, yo no he escrito ningún cuento todavía, pero he visto cómo lo hacen algunos escritores en cuentos que he leído. ¿Eso cuenta, maestra? Por supuesto que sí, Leslie. Dinos, ¿qué notaste en tu lectura? Bueno, en el libro de cuentos de Ray Bradbury, Crónicas Marcianas, hay uno que se llama El Contribuyente, y él narra el intento de Pritchard, el personaje, por abordar desesperadamente una de las naves que huyen de la Tierra porque hay guerra y hambruna, y en su diálogo y en las intervenciones del narrador podemos leer que la situación es terrible, y uno siente ese terror, enojo y desesperanza de Pritchard. Claro, así es como se reconoce a un gran escritor, por su capacidad para transmitir sentimientos y emociones a los lectores. Los cuentos, como saben, son narraciones cortas, con pocos personajes que deben sortear una situación, enfrentarse a algo o a alguien y lograr un cierto resultado. Recuerden también que los cuentos no relatan todo lo que les pasa a los personajes o todo lo que sucede en el mundo que habitan, sino solo los momentos más importantes. Por lo cual hay aspectos de los personajes y de la historia que no alcanzamos a vislumbrar. Recuerden también que dentro del género de los cuentos existen varios subgéneros. Observen la imagen e intenten nombrar los subgéneros. Como saben, los subgéneros son más de lo que observamos aquí, pero estos son clásicos o de los que pueden desprenderse los demás. ¿Pudieron recordar o reconocer algunos? A ver si estoy bien, maestra. Yo reconocí así, en orden, el subgénero policíaco, el fantástico, de ciencia ficción, de terror, de aventuras y de hadas. ¿Sí es así? Así es, Leslie. Ahora bien, seguramente al leer algunos cuentos se han identificado o preguntado cómo podrían escribir uno y qué requieren para hacerlo. Veamos. Los aspectos a observar para escribir un cuento son: 1. Elegir un subgénero: terror, ciencia ficción, hadas, policíaco. 2. La trama. ¿De qué se tratará el cuento? 3. Los personajes que se presentarán y sus características. 4. El tipo de narrador: testigo, omnisciente, principal. 5. El ambiente: tiempo y espacio en el que se desarrolla la narración. 6. Las estrategias narrativas que correspondan al subgénero. Estos aspectos les ayudarán a preparar su cuento, pero el último, las estrategias narrativas, es particularmente importante. Les invito a que veamos el siguiente corto para que podamos entender mejor cómo funciona todo esto que acabamos de mencionar en un cuento. Los que echaban a perder un cuento bueno o escribían uno malo, lo enviaban al componedor de cuentos. Este era un viejecito calvo de ojos vivos que usaba unos anteojos pasados de moda montados casi en la punta de la nariz y estaba detrás de un mostrador bajito lleno de polvosos libros de cuentos de todas las edades y de todos los países. Su tienda tenía una sola puerta hacia la calle y él estaba siempre muy ocupado.
De sus grandes libros sacaba inagotablemente palabras bellas y aún frases enteras. O bien, cabos de aventuras o hechos prodigiosos que anotaba en un papel blanco y luego, con paciencia y cuidado, iba engarzando esos materiales en el cuento roto. Cuando terminaba la compostura, se leía el cuento tan bien que parecía otro. De esto vivía el viejecito y tenía para mantener a su mujer, a 10 hijos ociosos, a un perro irlandés y a 2 gatos negros. Me gustó mucho este cuento de El componedor de cuentos, maestra. Me parece curioso cómo el narrador describe el ambiente y la situación de este hombre ya grande que se dedica como a remendar historias. Y con eso sostiene a ese familión que tiene. Cuando escuché todo eso, hasta me sentí cansada por el pobre señor, remendando y remendando cuentos sin poder parar, aunque la narración da a entender que él no sufre, más bien le encanta lo que hace. Así es, como observaron, el subgénero es más bien realista, pero no por ello podemos dejar de identificarnos con la situación y el personaje, y con ciertos aspectos que se mencionan sobre lo que debemos tomar en cuenta al momento de escribir un cuento. Pero antes del video dijo que había que poner atención a las estrategias narrativas, profesora. ¿Nos puede explicar qué son? Veamos una definición. ¿Me ayudas a leer, Leslie? Claro, maestra. La estrategia o técnica narrativa es un conjunto de procedimientos y recursos que articulan las relaciones internas entre el narrador, la historia y sus destinatarios. Se caracteriza por cambios sin aviso en el espacio y en la narración, la posibilidad de variar su linealidad al introducir 2 o más hechos que pueden ocurrir en el mismo lugar o al mismo tiempo y en distintos lugares. Permitir el cambio instantáneo de acciones o de lugares, sin advertencia, al interior del personaje, su conciencia, y al exterior, ambiente, o en 2 espacios físicos en los que ocurren 2 acciones diferentes. Como observan, estos aspectos nos ayudan a construir un cuento, pero además hay otros que desarrollaremos. Veamos cuáles son. Los aspectos de una estrategia narrativa son, en general, ¿a quién va dirigido el cuento? Tipo de narrador, tiempo del relato, arquetipos, clichés, tropos, metáfora, sinonimia y sinécdoque. Todo eso suena muy complicado, profesora. ¿Está segura de que esas cosas tan difíciles están en los cuentos que nos gustan tanto? Sí, pero no te preocupes. Iremos viendo uno a uno e iniciaremos con un aspecto muy importante. Antes de pensar en las estrategias, hay que tener claro algo fundamental: el tipo de público del relato. Es decir, a quién va dirigido el cuento. Tipo de público: edades, infantil, niñez, adolescentes, adultos jóvenes, adultos, adultos mayores. Intereses de lectura: subgéneros como ciencia ficción, terror, fantástico, aventuras, policíaco. Enfoque: de esparcimiento didáctico, de divulgación de un tema. Tener claro a qué tipo de lectores vamos a dirigir nuestro cuento, Leslie, así como el enfoque que queremos darle, nos ayudará al momento de elegir las estrategias narrativas, pues no habla y piensa igual un niño que un adulto, ni se pueden usar las mismas estrategias en un cuento de hadas que en uno policíaco. Aunque hay que decir que las fronteras entre cada género pueden tocarse, es decir, puede haber, por ejemplo, narraciones de ciencia ficción con toques de terror o de aventuras o viceversa. Para continuar con lo que debemos tener presente al momento de planear nuestro cuento, es necesario que hablemos del tipo de narrador. También, esta es una decisión importante, pues recuerden que el narrador es una especie de filtro por el que pasa en la historia. Lo primero que debemos tener claro es qué sabe o qué no sabe el narrador y lo que quiere transmitir, así como el tipo de narrador que vamos a utilizar. Veamos los más comunes. Los tipos de narrador que podemos usar para nuestro cuento son los siguientes. Omnisciente: todo lo sabe, está fuera de la historia y en general usa la voz en tercera persona. Ejemplo: el detective observaba a Marcia,
ella se veía muy emocionada de ver a Luis y olvidaría comprar los libros que necesitaba. Testigo. Está dentro de la historia como un observador y conoce parcialmente lo que sucede. Y en general usa la voz en tercera o primera persona. Ejemplo. Debo anotar que Marcia platica con otro joven. Se nota que tiene interés en él. ¿Quién será? Y protagonista, en él o ella recae la historia. No sabe todo y en general usa la voz en primera persona. Ejemplo. Ahora que escucho a Luis, me doy cuenta de que él puede ayudarme. ¿Cómo se lo diré? ¿Al final de su charla? ¿Observaron el tipo de narración en los ejemplos? Como vieron, los verbos subrayados no solo narran los tiempos, sino que señalan el número y tiempo verbal, además de la perspectiva de cada narrador. Ahora veamos otro aspecto que debemos tener presente, pues para darle verosimilitud a nuestro cuento, es decir, credibilidad, la narración no necesariamente debe ser lineal todo el tiempo, sino que puede ir hacia atrás y hacia adelante, dependiendo, claro está, del efecto que la escritora o escritor busque causar. Veamos. El tiempo del relato se divide no solo entre el presente que vive el personaje o en el que se narra la historia, sino de estrategias narrativas que suceden en diferentes momentos. Un ejemplo de esto es la analepsis, una retrospección o flashback. Puede llamarse recapitulación, recuerdo o evocación, y que según el diccionario de la lengua española, es el pasaje de una obra literaria que trata una escena del pasado rompiendo la secuencia cronológica. Su contraparte es la prolepsis o anticipación, que se define como el pasaje de una obra literaria que anticipa una escena posterior rompiendo la secuencia cronológica. Ahora, antes de seguir, prestemos atención a un consejo del escritor ruso Anton Chekhov. Anton Chekhov quizás haya dado a la literatura uno de los consejos más interesantes sobre la construcción de espacios y descripciones al momento de escribir un cuento. Pongan atención. Uno nunca debe poner un rifle cargado en el escenario si no se va a usar. Está mal hacer promesas que no piensas cumplir. Si en el primer acto tienes una pistola colgada de la pared, entonces en el siguiente capítulo debe ser disparada. Si no, no la pongas ahí. Ahora bien, ¿por qué retomamos esto? La idea detrás de esta frase de Chekhov es que todos los elementos que se introduzcan en un cuento deben tener una utilidad. Porque si mencionamos un objeto o describimos un lugar, el mensaje que estamos dando al lector, la promesa que menciona Chekhov, es que ese lugar o ese objeto tienen una razón de ser y que debe prestarles atención y conservarlos en su memoria. Para explorar más a fondo esta idea, veamos ahora una imagen donde se encuentra un rifle y otros objetos y hagamos un reto de reflexión. Como observan en la imagen, además de rifle hay cuestiones que, por ejemplo, para un detective en un cuento policíaco resultarían objetos de análisis, como este florero en lo alto, un micrófono al centro del escritorio, una televisión antigua en el piso o una pesa. O quizá ustedes hayan observado algo extra. Pero el trabajo del detective sería contarnos, por ejemplo, qué hay en los cajones, de qué trata el libro abierto, por qué están ahí los lentes que hay en el maletín. Todo esto puede servir para resolver un asesinato o un enigma y para dar pistas al lector para anticipar lo que sucederá durante la narración. Así es. Así sucede con los recursos narrativos. Estos deben servir para hacer más creíble nuestro cuento y dotarlo de aspectos que apoyen a la trama. ¿Qué les parece si vemos un video de una adaptación del cuento Tiempo Libre, del escritor mexicano Guillermo Samperi, y observamos cómo se usan los elementos precisos? Todas las mañanas compro el periódico y todas las mañanas, al leerlo, me mancho los dedos con tinta. Mi esposa había salido de compras. Me acomodé en mi sillón favorito, encendí un cigarro y me puse a leer la primera página. De pronto, descubrí que una mancha negra cubría mis dedos. De inmediato fui al baño y me tallé con zacate, piedra pómez y finalmente me lavé con blanqueador. Pero el intento fue inútil.
porque la mancha creció y me invadió hasta los codos. Ahora, más preocupado que molesto, llamé al doctor y me recomendó que lo mejor era que tomara unas vacaciones o que durmiera. Después llamé a las oficinas del periódico para elevar mi más rotunda protesta. Me contestó una voz de mujer que solamente me insultó y me trató de loco. En el momento en que hablaba por teléfono, me di cuenta de que, en realidad, no se trataba de una mancha, sino de un número infinito de letras pequeñísimas, apeñuscadas como una inquieta multitud de hormigas negras. Cuando colgué, las letritas habían avanzado ya hasta mi cintura. Asustado, corrí hasta la puerta de entrada, pero antes de poder abrirla, me flaquearon las piernas y caí estrepitosamente. Tirado boca arriba, descubrí que, además de la gran cantidad de letras hormiga que ahora ocupaban todo mi cuerpo, había una que otra fotografía. Así estuve durante varias horas, hasta que escuché que abrían la puerta. Me costó trabajo hilar la idea, pero al fin pensé que había llegado mi salvación. Entró mi esposa, me levantó del suelo, me cargó bajo el brazo, se acomodó en mi sillón favorito, me ojeó despreocupadamente y se puso a leer. Oiga, profesora, qué cuento tan bueno. No sé cómo explicarlo, pero a pesar de ser un cuento igual que otros que he leído de Bradbury, por ejemplo, o el que hemos leído hace rato de El hombre que remendaba cuentos, tiene cosas muy distintas que yo nunca había escuchado. Eso que señalas, Leslie, me parece interesante. Y se debe a que este cuento no se vale de los arquetipos y clichés básicos de muchos cuentos. ¿Arquetipos y clichés? ¿Dijo eso? Veamos qué son ambos. Primero vamos por los arquetipos. Pongan atención. El arquetipo es una representación que se considera modelo de cualquier manifestación de la realidad de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española. Aparecen como símbolos o motivos, situaciones o formas de trama, temas, animales, configuraciones o lugares y caracteres. Ejemplos: Romeo y Julieta, amor imposible y desgraciado. Don Quijote, vejez, locura, aventuras, falsa noción de la realidad. Peter Pan, falta de maduración, abandono de responsabilidades. Viaje en el tiempo, aventuras, lo desconocido, la tecnología. Hada, magia, deseo cumplido, fantasía. Ahora veamos qué son los clichés, ¿les parece? Perfecto. Un cliché es lugar común, idea o expresión demasiado repetida o formularia. Diccionario de la Lengua Española. Ejemplos: un enamoramiento a primera vista. Personajes principales muy atractivos. Extraterrestres con ojos oscuros y cabezas grandes y verdes. Superhéroes que sufrieron mucho de pequeños. El personaje principal tiene buenos sentimientos y muchas virtudes. El personaje no sufre heridas graves en una pelea. Se presenta un objeto mágico o que tiene poderes. El villano es rico, es más fuerte y tiene un inmenso poder. Como observaron, los clichés son parte de nuestra vida, ya que parten de ideas preconcebidas que no necesariamente son verdad, pero que sirven para imprimirle personalidad e ideología a los personajes o a la narración misma, aunque no hay que abusar de ellos. Hablemos ahora de otras estrategias narrativas, como son algunos tropos muy utilizados al momento de crear narraciones de ficción o poesía, pero también son parte del habla diaria. Veamos primero qué es un tropo. Un tropo es empleo de una palabra en sentido distinto del que propiamente le corresponde, pero que tiene con este alguna conexión, correspondencia o semejanza. La metáfora, la metonimia y la sinécdoque son tipos de tropos, de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española. Para que les quede más claro, daremos la definición ahora de lo que es una metáfora. La metáfora es una traslación del sentido recto de una voz a otro figurado, en virtud de una comparación tácita como las perlas del rocío, la primavera de la vida o refrenar las pasiones, Diccionario de la Lengua Española. Es la más usada en las narraciones.
pues un elemento real se compara con uno imaginario a partir de los rasgos que comparten, como era como un bebé o los ríos de sus ojos. El ejemplo más sencillo es comparar invierno igual a vejez en el invierno de sus días. Hielo igual a frialdad de una persona, el hielo de su mirada. Vidrio, la fragilidad de alguien, la fragilidad de su figura. Seguramente recuerdan haber usado frases de este tipo y lo mismo puede servirse de ellas para los diálogos o lo que refiere el narrador. Como observan, este recurso no solo es poético, sino que le aporta más profundidad a su cuento. Ahora vayamos a observar lo que es la metonimia. La metonimia consiste en designar algo con el nombre de otra cosa tomando el efecto por la causa o viceversa. El autor por sus obras, el signo por la cosa significada, las canas por la vejez, leer a Virgilio por leer las obras de Virgilio, el laurel por la gloria, diccionario de la lengua española. Otros ejemplos: no tengo estómago, valor para ver esto. ¿Viste el Modigliani? La obra, cuadro, pintura, en la exposición. Te lo juro por mi madre, lo más valioso que tengo. En este caso, solo basta que tomemos una palabra, frase, personaje, que solo al nombrarle se refiere al objeto, persona o situación original y no habrá confusión. Pensemos, por ejemplo, cuando decimos que alguien es cabecita de algodón. Y en general sabemos que se habla de los abuelos. Finalmente, vayamos con nuestro último tronco. Sinécdoque es la designación de una cosa con el nombre de otra, de manera similar a la metonimia, aplicando a un todo el nombre de una de sus partes o viceversa, a un género el de una especie, o al contrario, a una cosa el de la materia de que está formada, etc. Como en 100 cabezas por 100 reses, en los mortales por los seres humanos, en el acero por la espada, etc. Diccionario de la lengua española. Otros ejemplos: vimos las velas, los barcos, acercarse con rapidez. Cumplía 80 primaveras, años ese día. Como observaron, la metonimia y la sinécdoque se pueden confundir. Solo recuerden que la primera usa una relación de causa-efecto y la segunda la parte de un todo para designar. Ahora ya tienen herramientas para crear emociones a partir de los recursos narrativos. Vayamos al siguiente reto que podrán trabajar para poner en práctica lo visto en la sesión. Observen las imágenes y a partir de lo que se pide, realicen un enunciado por cada petición. Así podrán ensayar. En la primera, escriban un enunciado como si fueran el personaje de la historia. En la segunda, redacten un enunciado que indique una anticipación o prolepsis. En la tercera, definan qué subgénero es. En la cuarta, escriban un cliché del espacio. En la quinta, escriban una metáfora de lo que ven los astronautas. Y finalmente, en la sexta, escriben una sinonimia de la imagen. Hemos llegado al término de esta sesión. Recuerden que pueden revisar en su libro de texto el aprendizaje esperado. Escribe cuentos de un subgénero de su preferencia. Les recomiendo revisar en su libro de texto los contenidos dedicados a este aprendizaje para poder complementar las notas que tomaron durante la sesión. Muchas gracias, profesora Norma Talía Montaño Andrade, por guiarnos en este aprendizaje. Me despido, pero espero verlos pronto en una sesión más de Aprende en Casa 2. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.
También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.